A ver si ya nos vamos poniendo, nos vamos organizando. Éxodo capítulo 2, versículos del 23 al 25. Éxodo capítulo 2, versículos del 23 al 25. Yo quiero decirles algo esta mañana, mis hermanos, que es muy importante. Este mensaje que el Señor nos quiere traer esta mañana no es un mensaje que surgió simplemente durante la semana, quiero decirles. Más bien, desde hace un tiempo para acá, desde hace unas semanas atrás, el Señor ha estado inquietándome en esa dirección, específicamente en esa dirección. No tengo ninguna duda que el Señor quiere hablar en esto que el Señor nos va a compartir en esta mañana. Ya lo compartí incluso en el tiempo de oración con los hermanos, en el tiempo devocional. Ya estuvimos hablando acerca de este pasaje y sobre todo lo que significa para nosotros como pueblo de Dios. Por eso quiero invitarlos esta mañana a que estén muy atentos, porque no me cabe duda que el Espíritu de Dios quiere hablar a tu corazón. Que la inquietud que el Señor puso en mí desde hace tiempo atrás, a través de particularmente este pasaje, y particularmente esa necesidad de buscar al Señor y de clamar a Él, creo que no es solamente para mí, creo que es para toda la iglesia. Y cuando digo iglesia no me refiero solamente al sembrador, yo me refiero a la iglesia en general, me refiero a la iglesia en donde sea, me refiero a la necesidad que tenemos los creyentes hoy en día de clamar a Dios, de buscar al Señor, de gemir, de en realidad tener un corazón totalmente dispuesto para Dios. Así que yo los invito esta mañana para que sigan muy de cerca este mensaje, para que tomen aquello que Dios quiere colocar en sus corazones, de la misma manera que yo lo tomo también y tomo aquello que Dios desea colocar en mi corazón. Asimismo yo los invito esta mañana para que ustedes lo sigan. Éxodo capítulo 2, versículos del 23 al 25 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Padre bendito, Señor de los cielos, en esta mañana, mi Dios, como siempre que venimos a este lugar, anhelamos que sea tu voz la que nos habla. Anhelamos que sea tu presencia la que nos transforma. Anhelamos que sea tu gloria la que nos envuelve. Señor, es en tus manos benditas en las que nosotros estamos, mi Señor. Pero también de nuestro interior surge ese clamor, mi Dios. Ven, Señor Jesús. Toca nuestras vidas. Espíritu Santo, renuévanos. Cámbienos, Señor. Tú, mi Dios, que tienes algo para nosotros siempre poderoso, maravilloso. Hoy lo recibimos, mi Señor. Hoy hemos levantado nuestras manos al cielo en un clamor, en una necesidad de ti, mi Dios. Por eso hoy nos humillamos, nos entregamos. Señor, oh Padre Santo, cuánto te anhelamos, cuánto necesitamos de ti, Señor, y de tu palabra poderosa y santa, Señor, que venga a nuestras vidas y nos transforme para siempre. Háblanos, te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Con el preámbulo que hice hace un momentito, con esto que les estoy compartiendo, quiero hablarle a aquellos que creen de verdad en su corazón que son radicales para Cristo Jesús. Quiero hablarles esta mañana a quienes están dispuestos a ir más allá que el común de las personas. Y espero que les esté hablando a las personas correctas. Espero que les esté hablando a las personas que de verdad pueden llegar a experimentar en su corazón algo que los demás no experimentan. Algo que desafortunadamente se ha ido perdiendo a través del tiempo en nuestras iglesias, en el cristianismo en general. Hoy en día vemos tanta apatía. Hoy en día vemos tanta indiferencia, tanta tibieza, que de verdad aquellos que dicen yo quiero ser un radical para Cristo, tienen que hacer algo que los demás no hacen. Tienen que ponerse en la brecha, tienen que hacer algo que los demás, por causa de la indiferencia y de la indolencia, simplemente lo han dejado ir. Y ahí está la necesidad de que nosotros podamos llegar a comprender nuestra posición como hijos de Dios y lo que surge del corazón de un hijo de Dios. Lo que hay en el interior de un hijo de Dios. Lo que tiene que haber en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Habrá alguien aquí esta mañana que tenga ese anhelo de decir yo quiero ser un radical para Cristo? Gloria a Dios.
entonces estoy hablando de las personas correctas. Hace algunos años atrás, en la ciudad de Chicago, una delegación de la policía local llegó a buscar a un pastor. Y le dijeron: pastor, estamos ante una verdadera epidemia de prostitución y de tráfico sexual. No sabemos qué hacer. Imagínense, la policía no sabía qué hacer ante esta situación. Fueron a buscar al pastor local, un pastor bastante influyente en la ciudad, y fueron a buscarle, decirle: estamos en una terrible dificultad, la verdad, necesitamos que alguien haga algo. Y la pregunta que le hicieron fue una pregunta realmente increíble, fue una pregunta que nos desafía a todos nosotros como iglesia, porque la pregunta que la policía le hizo al pastor es: ¿hay algo que la iglesia pueda hacer ante este problema? Wow. ¿Hay algo que la iglesia pueda hacer ante esta situación? ¿Hay alguna respuesta de parte de la iglesia para solucionar las cosas terribles que están pasando en este mundo? ¿Hay algo que nosotros podamos hacer para traer paz cuando predicamos el evangelio de la paz, o para traer el poder de Dios cuando decimos que Dios está con nosotros? Estas son preguntas desafiantes, mis hermanos. Estas son preguntas que tienen que tocarnos a nosotros como iglesia, porque tenemos siempre la intención, o quizás la mentalidad de decir: la iglesia es lo que haga el pastor o lo que hagan los líderes, pero no nosotros. Y pareciera que no nos tocan las cosas al común de los seres humanos. Pareciera que simplemente nos limitamos a vivir una vida que está acorde con lo que nosotros, con lo que llenan nuestras expectativas, pero nuestras expectativas no están más allá. Ante la decadencia del mundo, ante las situaciones de sufrimiento y de tristeza, ante el dolor de los seres humanos, ante la pérdida de nuestra juventud, e incluso ante la situación de hoy en día de ver niños abusados y de madres abandonadas y de personas maltratadas, la pregunta es: ¿hay algo que la iglesia pueda hacer? ¿Habrá algo que pueda hacer para cambiar este mundo? El mundo anda hoy a la deriva más que nunca y necesita respuestas reales. Necesita respuestas que se evidencien en la vida de alguien que dice, que no solamente lo dice de palabras, sino que lo vive a diario. No solamente que se le predique una palabra, sino que se le muestre que todo eso que decimos desde los púlpitos y fuera de ellos es real. Hace unos días yo escuché de alguien a quien se le estaba evangelizando y su respuesta fue: no me digas solamente que Cristo murió por mí, muéstrame cómo vive una persona que ya lo entendió y entonces yo me convierto. Desafío al testimonio de la gente. Es un desafío para nosotros no solamente hablar, sino mostrar en la evidencia de la vida diaria que en realidad somos radicales por Cristo, que estamos enamorados del Señor, que estamos caminando en los caminos que el Señor anhela para nosotros. ¿Podría ser la iglesia entonces la solución para los problemas del mundo? ¿Ustedes creen eso? ¿De verdad lo creen? Mis hermanos, estamos hablando de cosas muy importantes. La respuesta es un claro y rotundo sí. Porque la iglesia es la esperanza del mundo. Pero resulta que la iglesia eres tú y soy yo. Es el hermano que tienes al lado. Todos somos la iglesia. Y podemos cambiar el mundo si buscamos hacer la voluntad de Dios y estamos dispuestos a arriesgarnos para alcanzar lo que otros no pueden alcanzar. Como iglesia tenemos un mensaje para dar, si es que lo vivimos. Y esto es fundamental, mis hermanos. De lo contrario, será un mensaje sin poder, sin convicción, sin vida misma, porque no lo hemos encarnado nosotros mismos. Ahora, quiero remitirme al pasaje que acabamos de leer. El pueblo de Israel estuvo sometido a la esclavitud por mucho tiempo, ustedes lo saben. Algunos historiadores dicen que 400 años, otros dicen que menos, en fin. La cuestión es que el pueblo de Israel crecía rápidamente, se multiplicaban en gran manera, pero como hubo cambio del faraón que conocía a José y avanzaron los años y llegó otro faraón allí, otro rey de Egipto, cambiaron todas las situaciones, cambiaron las circunstancias para el pueblo de Israel, de tal manera que ellos empezaron a ser esclavizados, sus condiciones de vida eran terribles, estaban totalmente sometidos a este faraón que los obligaba a trabajar extensas jornadas y los castigaba severamente. ¿Qué sucede con una persona así? No podían desarrollar su fe, por supuesto. Tenían que estar sometidos a los caprichos del faraón y sus condiciones de vida cada vez empeoraban. En medio de esa situación, el pueblo de Israel empezó a clamar desesperadamente al Señor. Escuchen, mis hermanos, esto no era una oración superficial. Si ustedes leen esos versículos que acabamos de leer y lo leen de nuevo varias veces, ustedes se van a dar cuenta de las palabras que se usan aquí, específicamente en este pasaje. Lo que más se usa es gemidos, clamor, es el desespero, es la intensidad de un corazón necesitado de Dios. Ahí no puede ser oraciones superficiales o plegarias hechas a la carrera.
Tiene que ser un grito que sale del fondo mismo del corazón. Y eso es lo que habla la Biblia, del gemir, del pedir con lamento, de aquello que surge del desespero de aquellos seres humanos que están esclavizados y obligados a trabajar para un rey pagano. ¿Cómo puede una persona vivir día a día de esa manera? Que se levanta sabiendo que durante el día va a ser torturado, que durante el día va a ser azotado y va a ser obligado a trabajar extensa jornada. ¿Cómo te levantarías tú? ¿Qué pensarías tú en la mañana? ¿Qué dirías tú? Esta mañana voy a levantarme y otra vez me tengo que salir a trabajar y todo el día bajo el inclemente sol y casi no nos dan alimento y nos esclavizan y nos torturan y nos ponen azotes y toda esa cuestión. ¿Cómo puede vivir una persona de esa manera? Cuando pensaban ellos en lo que vendría, dirían, y nuestros hijos van a estar en las mismas situaciones y nosotros como familia que somos, simplemente somos esclavos, no podemos hacer absolutamente nada. Y aparte de eso, tampoco podemos adorar al Señor porque no tenemos la libertad para hacerlo. Queridos hermanos, la humanidad hoy en día está confrontando tiempos difíciles. La esclavitud del pecado y el sometimiento al príncipe de la potestad de las tinieblas está llegando a límites terribles. ¿Cuál es entonces la solución para esto? Aquí hay una palabra, hay una expresión de lo que sucedió en el pueblo de Israel. Se necesita un clamor y un gemir delante de Dios. No queremos más oraciones superficiales o por cumplir. Se necesita de nuevo el grito desgarrador de aquellos que ansían una transformación real de este mundo. Y es por eso que este es el tiempo para que se levante el verdadero pueblo de Dios y acuda delante del trono en esa súplica constante. Nosotros hemos recibido de parte de Dios un privilegio impresionante. Tenemos la oportunidad de orar. Tenemos la comunicación con Dios. Es un privilegio que nosotros los seres humanos tenemos, pero no lo estamos usando. Hay muchos que se dicen creyentes, pero no buscan a Dios en oración. No les preocupa para nada tener tiempos con el Señor. Y por supuesto no pueden hallar una fuente de savia para tomar decisiones porque están ignorando la fuente del agua viva. Yo quiero decirles una cosa que compartí con los hermanos en el tiempo de oración. Hace unos días yo tuve una conversación con mi esposa y le dije, ¿sabes una cosa? Estoy avergonzado delante de mi Señor. Realmente estoy avergonzado. Las iglesias están estancadas. Son muy pocos los nuevos creyentes. Las vidas de los seres humanos no están siendo llevadas a la consagración. Los jóvenes se han vuelto apáticos, están fríos frente a la palabra de Dios. Hay muchos esposos o esposas que siguen alejados del Señor, aunque su familia le piden que lleguen a la iglesia. Como ministro de la palabra de Dios, mis hermanos, estoy avergonzado delante del Señor. Y me siento triste ante el panorama de lo que se ve. No podemos seguir de esa manera. Necesitamos desesperadamente que el Espíritu Santo tome control de nuestras iglesias y de nuestras vidas totalmente. A veces parece esto increíble, a veces casi que toca rogarle a la gente para que asista a una reunión de oración. A veces tenemos que anunciar con meses de anticipación un retiro en donde las personas van a recibir un alimento espiritual que puede cambiar su vida, pero no hay una real motivación. Cada persona debería llegar a un culto los domingos, por lo menos con una hora de anticipación y ponerse de rodillas y orar por las almas, por el servicio, por el derramamiento del Espíritu Santo, pero la verdad la mayoría llega a la mitad de la alabanza. ¿A dónde estamos en nuestra relación con Dios? Se ha perdido el fervor, no hay pasión, no hay fuego interior. Yo no imagino a este pueblo de Israel en esa condición de esclavitud haciendo oraciones superficiales o de un minuto para llenar un espacio o cumplir con Dios, entre comillas. La situación era desesperante. Y ante esta situación vino el clamor, vino el gemir, vino el llanto, la necesidad de respuestas celestiales. Mis queridos hermanos, es el mismo panorama del presente y no nos hemos dado cuenta. A veces estamos de verdad con tanta tranquilidad. Tú me puedes decir hoy, esta mañana, me puedes decir, pero pastor, ¿sabe qué? Yo vengo hoy con total libertad a este lugar para adorar a Dios. Pero yo te puedo responder que no es así. Porque si tu pensamiento está todavía allá en tus problemas, en tu situación familiar, en tu salud, en tu economía, en las situaciones con tus hijos, eso significa que aún estás atado y que no puedes tener la libertad total para adorar al Señor en este lugar. Hay personas aquí que mientras se predica la palabra, su pensamiento está completamente en otro lado. Quizás el partido de fútbol de más tarde, quizás la ropa que va a comprar, el próximo carro que va a estrenar, las joyas que va a tener o cualquier cosa. Lo que esté atrayendo tanto que te impide adorar al Señor con entrega total y el enemigo robándote tu precioso tiempo en la iglesia. Yo quiero que pensemos esto esta mañana, mis hermanos. Nuestros tiempos no están para oraciones superficiales o por cumplir. No están. Nuestros tiempos exigen más que eso. Exigen de hombres y mujeres que puedan pararse en la brecha con valentía, que desafíen los infiernos mismos con la forma como oran y se entregan a las cosas de Dios.
Estos tiempos exigen de hombres y mujeres que tengan una mentalidad diferente. Por eso yo pregunté al empezar este servicio, ¿cuántos hay radicales para Cristo Jesús? Personas que sepan confiar en el Señor y conozcan que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios. Y esas armas destruyen las fortalezas del enemigo. Si para ti es realmente importante la salvación de aquellos a los que conoces, entonces con seguridad tendrás largas jornadas sobre tus rodillas, clamando a los cielos por ese deseo, ese anhelo de tu corazón. Si es verdad que te motiva el amor hacia el prójimo, entonces te vas a convertir en un intercesor entregado que va a derramar lágrimas, sentirá el dolor y experimentará el quebranto por aquellos que sufren. Mis hermanos, Jesús mismo pasó muchas horas en oración. Y cuando Él iba allá y estaba en ese mundo sobrenatural, en la entrega con el Padre, luego bajaba de allá y se encontraba con un mundo ajetreado, lleno de bodas, de cenas, de multitud de enfermos, pero Él estaba equipado para enfrentarse a todos los desafíos que se le presentaban. Nosotros nos conformamos con cosas menores. En realidad, nuestras iglesias y reuniones de oración a veces se convierten en reuniones para conversar o comentar cosas, pero no desafían los poderes malignos ni rompen las estructuras de poder del enemigo, porque carecen de profundidad en nuestro ser. Los predicadores antiguos de avivamiento hablaban de tener el espíritu de oración. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué significa tener espíritu de oración? Ellos hablaban de llorar, de agonizar, de clamar, de luchar, de tener dolores en oración. Y la razón por la que estos hombres eran tan ungidos y saturados con la presencia de Dios es que ellos habían entendido realmente lo que significa llegar delante del trono de los cielos en ese clamor, en esa oración, y habían tenido mucho tiempo de comunión con Él. Así que, mis queridos hermanos, déjame decirte algo muy importante esta mañana. Hay dos clases de personas en este mundo, y yo quiero que pienses en cuál lado estás tú. Dos clases: los que han muerto al pecado y los que están muertos en el pecado. Escúchame bien. Los que han muerto al pecado y los que están muertos en el pecado. ¿De qué lado estás tú? Piénsalo bien esta mañana. Hoy el mundo y buena parte de nuestras ciudades están en ruinas y la gente está desesperada, está desamparada, está perdida, sin esperanza y necesitan ayuda. ¿Cómo actúa el pueblo cristiano entonces? ¿Cómo respondemos nosotros cuando la situación está así? Yo pregunté al empezar este mensaje si la iglesia es la respuesta. Yo pregunté si a través de la iglesia hay respuesta para este mundo. Y dijimos que sí, dijimos amén. La iglesia lo tiene. ¿Cómo entonces actuamos? ¿Cómo obramos nosotros como pueblo de Dios? Por ejemplo, nosotros no estrellamos aviones en edificios llenos de personas, pero sí podemos derribar murallas de odio, de venganzas y de enemistades entre los seres humanos. Nosotros no lanzamos bombas para destruir al enemigo, pero sí podemos orar con fe y declarar con convicción que el enemigo ya fue vencido en la cruz del Calvario y que es un enemigo derrotado. Nosotros no preparamos ejércitos para ir a acabar con otra persona al otro lado del mundo. Por el contrario, Dios está levantando un ejército para llevar el evangelio, la poderosa palabra de Dios y la unción del Espíritu a personas al otro lado del mundo. Como lo dije hace un momentito, las armas de nuestra milicia no son carnales, pero esas armas tienen poder, pueden derribar fortalezas, acaban con el enemigo, destruyen las artimañas del diablo y nos declaran vencedores porque el Dios eterno está de nuestro lado. Por eso son los radicales por Cristo los que vencen, son los radicales por el Señor los que logran avanzar, aunque los dardos del enemigo van a seguir siendo lanzados todo el tiempo. Son los radicales por Cristo los que un día estarán adorando al Dios Altísimo alrededor del trono y se unirán al coro de voces que sale de todos los puntos de la tierra, porque algún día, dice la palabra del Señor, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar a Cristo como Señor para la gloria de Dios Padre. Mis queridos hermanos, la Biblia nos muestra cómo los hombres de Dios aprendieron a buscar al Señor en oración. Abraham buscaba al Señor en oración y clamó en determinado momento. Oró, por ejemplo, a favor de Abimelech y su mujer porque no podían tener hijos, y el Señor respondió a esa oración. Pero había intercedido. Abraham en un momento determinado intercedió por Sodoma. Ustedes reconocen ese pasaje de la Escritura. Y clamó al Señor y le dijo: Señor, perdona esta ciudad. Mira lo que está sucediendo. Y el Señor incluso le dijo: está bien, si encuentras tantos justos, entonces la voy a perdonar. Pero ni siquiera se encontraron esos justos para perdonar a Sodoma, y tuvo que ser destruida. ¿Cómo eran las oraciones de Jacob, por ejemplo? Jacob peleó con el ángel, dice la palabra del Señor, que peleó toda la noche. No te dejaré hasta que no me bendigas. Esa era la palabra de Jacob. Un guerrero que finalmente entendió la necesidad de buscar al Señor hasta lograr la bendición. Moisés oró de esa manera. Los profetas hicieron lo mismo. Así que yo recorro las páginas de la Biblia y me encuentro cómo es la oración que llega hasta los cielos. ¿Cómo es esa oración? ¿La sabes tú?
¿Lo has visto tú? ¿Lo has conocido tú? ¿Has leído en la escritura cómo es esa oración? ¿Cómo es el clamor? Yo no encuentro oraciones superficiales o vacías, nada de eso. Lo que yo encuentro son clamores, necesidades profundas, dolor, vestirse de cilicio, un gemir desde el fondo del corazón. Piensen ustedes cómo clamó Ana. ¿Recuerdan ustedes Ana al principio del libro de Samuel? Ella estaba clamando por un hijo. Pero era un clamor desesperado. Incluso hasta el sacerdote pensó que estaba ebria. Pero ella movía sus labios allí en ese clamor y estaba desesperada buscando del Señor respuestas. Y el Señor le dio la respuesta. Como oró Esdras, por ejemplo, por el pueblo que estaba pervertido y contaminado. Arrancó el pelo de la barba y de su cabeza y se vistió de cilicio y lloró tanto. Lo mismo hizo Nehemías por los suyos que seguían indolentes mientras los muros de la ciudad seguían derrumbados. Y asimismo se lamentó Jesús al ver a las personas viviendo desamparadas como ovejas sin pastor. Por eso yo he dicho muchas veces, mis hermanos, que la batalla las ganamos de rodillas. En las noches de oración donde logramos la victoria. Luego venimos aquí a reunirnos un domingo como este para celebrar juntos esas victorias y alabar al Señor por sus proezas. Hay un llamado de parte de Dios para los suyos, mis hermanos. No podemos seguir siendo más de lo mismo. No podemos seguir siendo tranquilos, estando tranquilos si los nuestros están yendo a la condenación eterna. Ninguno puede estar tranquilo si nuestros hijos están apartados de las cosas de Dios. Ninguno de nosotros puede cruzarse de brazos mientras el mundo corre enloquecido hacia la perdición. No puede ser. Por eso, mis queridos hermanos, la iglesia tiene que poner límites a las tinieblas. No estamos aquí para entretener a nadie. Estamos aquí para ver vidas transformadas, para ver vidas entregadas, para ver vidas consagradas completamente en genuina búsqueda del Señor, en un genuino arrepentimiento. Y hoy estamos haciendo eso, mis hermanos. Hoy le estamos cerrando la puerta al enemigo. No es el enemigo que va a gobernar nuestras familias, no es el enemigo que va a gobernar nuestras ciudades, ni nuestras comunidades, de ninguna manera. Se equivocó el enemigo, mis hermanos, porque nosotros como pueblo de Dios nos vamos a levantar para entender, mis queridos hermanos, la autoridad que el Señor ha puesto sobre nuestra vida y el camino que tenemos que seguir de sanidad para esta tierra. ¿Recuerdan ustedes a Jonás? ¿Recuerdan ustedes la historia de este hombre? En medio del océano, el barco se estaba hundiendo, el viento soplaba con tanta intensidad y todos estaban atemorizados. Y entonces pensaban que se iba a partir la nave. ¿Dónde estaba el enviado de Dios? ¿Dónde estaba? Oh, seguramente estaba orando. Yo sé que el enviado de Dios estaba al frente intercediendo por los demás. Yo sé que estaba llevando tranquilidad y sosiego a los atormentados. Estaba buscando discernir la voluntad de Dios para obrar en obediencia. No, el enviado de Dios estaba durmiendo, el muy insensato. Estaba en el fondo del camarote ignorando el caos y la zozobra que estaba pasando afuera. Imagínense ustedes eso, mis hermanos. Y la pregunta es, ¿no es acaso lo que pasa hoy en día entre muchos cristianos? La familia yéndose al infierno, los hijos buscando el camino del mundo, nuestras ciudades llenas de crímenes y violencia, las escuelas enseñando lo inapropiado, los gobernantes sacando leyes contra los valores cristianos, los niños aprendiendo vicios desde pequeñitos, los hogares destruyéndose. ¿Dónde están los cristianos? Están en la brecha. Las noches de oración están llenas de gente. Están intercediendo. Están uniéndose para que se acaben esas leyes que nos perjudican. Están unidos por un clamor por sus hijos y su familia. No, están durmiendo. Están durmiendo. Están tranquilos, descansando, ignorando que hay un caos y que lo único que puede cambiar este mundo de mentira, de violencia y de confusión es el mensaje poderoso de nuestro Señor Jesucristo y la oración que es poderosa para vencer las artimañas del enemigo. Mis hermanos, a medida que la humanidad a tu alrededor se vuelve más pecaminosa, a medida que los hombres se vuelven más y más llenos de lujuria, de dureza y sensualidad, el creyente se hace cada vez más y más como aquel con quien él camina. Escúchame bien. El creyente se parece a aquel con el cual camina. ¿A quién te pareces tú? ¿Te pareces a Jesús? ¿Estás caminando con Él? Porque si tú te pareces a Dios, no puedes parecerte al mundo. Es completamente diferente. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No puede haber. Pero nadie puede tener una verdadera paz si no acude al príncipe de paz. Nadie puede tener en su vida un real consuelo si no acude al consolador. Nadie puede tener las respuestas adecuadas si no acude al admirable consejero. Así que mis queridos hermanos, hay uno solo que limpia los pecados, hay uno solo que puede purificar nuestras vidas, hay uno solo que puede traernos de nuevo la sanidad a nuestras vidas. Es Jesucristo, tu Señor, mi Señor, es Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya. Piensen por un momento en el ciego Bartimeo, por ejemplo. ¿Qué es lo que podía hacer este hombre ciego?
Imagínense todas las cosas de las cuales estaba limitado este hombre. No podía conocer el mundo exterior sino a través de los otros sentidos. ¿Cuál es el anhelo de una persona así? ¿Cómo puede ser el clamor de una persona así? Cuando de repente escucha que viene alguien que puede sanarlo, ¿qué hace este hombre? Empieza a clamar, empieza a gemir, empieza a dar grandes voces y la gente trata de callarlo. ¿Ustedes creen que alguien puede callar el clamor de una persona así? ¿Ustedes creen que alguien lo podía silenciar? De ninguna manera. Ese hombre empieza a clamar, ese hombre empieza a decir: Señor, abre mis ojos, Señor, yo quiero ver. Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Y este no era un grito cualquiera, era un clamor de un alma necesitada. Es el grito de una persona que sabe que hay alguien que está muy cerca de él y que puede cambiar su vida para siempre. ¿No lo has dicho tú alguna vez? ¿No has dicho lo mismo también? Cuando sufriste algún problema, cuando tuviste alguna situación difícil, ¿no invocaste de esa manera al Señor? Bartimeo gritaba mientras Jesús se acercaba y la multitud de seguidores de Jesús rápidamente trataron de callarlo. Sin embargo, el clamor de Bartimeo fue mayor que el de todos aquellos que deseaban que se callara, y finalmente Jesús se acercó y le abrió los ojos. Gloria a Dios. ¿Saben una cosa? Bartimeo significa el hijo de la basura, el hijo de la suciedad, y es el único nombre de aquellos que el Señor sanó que aparece en los evangelios. Qué curioso. Es una forma de recordar de Dios que el Señor está en la tarea de restaurar las vidas de aquellos que no valen nada para el mundo. El Señor está abriendo sus ojos para que salgan de la ceguera y finalmente puedan conocer el amor de Dios en toda su extensión. Mis hermanos, la palabra de Dios dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que, como con este pueblo de Israel, el enemigo ha querido esclavizarnos de nuevo. El gran problema es que muchos se acomodaron a esto y están conformes con la vida de esta manera. Mis hermanos, ¿no creen ustedes que ya es hora de que el cristiano verdadero se tome la posición que le corresponde? ¿No creen que es hora de que clamemos nosotros de una forma diferente? ¿No estamos viendo a nuestro alrededor demasiada destrucción como para quedarnos tranquilos? ¿Recuerdan ustedes cuando Josué peleaba la batalla en el campo contra Amalek? Que dice la escritura que Moisés levantaba sus manos e Israel prevalecía, pero si bajaba sus manos, entonces era Amalek quien prevalecía. Una curiosa forma de demostrarnos el Señor dónde está el verdadero poder. El levantar las manos ha sido considerado siempre por los judíos como la señal o la actitud de oración y de humillación delante de Dios. Así que la posición de autoridad la tenía Moisés. Josué peleaba allá en la batalla contra los amalecitas, pero cuando Moisés levantaba su mano, entonces él vencía. La oración lo respaldaba, era el poder que venía a través de ese fluir del Señor, dado por la oración, que venía para que venciera a los enemigos. Mis queridos hermanos, esto es lo mismo de hoy en día. Es la misma situación. Cuando el pueblo de Dios se une en oración, entonces prevalecemos contra el enemigo. Entonces el enemigo no tiene nada que hacer contra un pueblo que ora constantemente. Nada que hacer. Pero si bajamos nuestras manos, pero si cedemos simplemente, pero si nos dejamos llevar por la indolencia, mis hermanos, entonces el enemigo va a prevalecer. Y es lo que está sucediendo hoy en día incluso los creyentes alrededor del mundo. Yo me pregunto algo. Los profetas antiguos, los hombres de Dios, agonizaban de esta manera por los demás y oraban de tal forma que los cielos eran abiertos. Pero nosotros hoy en día, dice la palabra de Dios, que Jesús vino para bautizarnos con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Entendiste eso? Es decir, que ahora nosotros tenemos algo que ni siquiera los profetas antiguos ni los otros hombres de Dios tuvieron. ¿Puedes imaginarte esto? ¿Cómo deberían entonces ser nuestras oraciones hoy en día? Te pregunto esta mañana, ¿tienes tú al Espíritu Santo en tu interior? De verdad. ¿Has sido bautizado con fuego del Señor? Entonces, ¿cómo son tus oraciones? ¿Cómo son las oraciones de alguien que ha sido bautizado con fuego de Dios? ¿Cómo son las oraciones de alguien que tiene el Espíritu Santo morando en su interior? ¿Cómo son las oraciones? ¿Cómo son? El fuego de Dios es para que consuma en ti todo lo que no se parece a Dios, todo lo que no agrade a Dios en ti. Hubo un pastor que en una ocasión oró al Señor y le dijo: Señor, quita todo lo malo que hay en mí, y desapareció.
Mis hermanos, hoy en día se habla del fuego del Espíritu Santo. Se habla del gran poder de Dios siendo derramado en los creyentes. Se habla de la presencia del Señor en que nos acompaña, de la unción espiritual que tenemos. Sin embargo, vemos gran debilidad en el pueblo cristiano, poco anhelo por la oración, casi ningún tipo de compromiso en el servicio, poca lectura de la palabra, una terrible indiferencia en alcanzar a los perdidos, oraciones superficiales en la carrera. ¿Dónde está el fuego espiritual? ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? Pablo le decía a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don que ya hay en ti. Ya estaba ahí. Hay que avivar ese fuego, mis hermanos. ¿A dónde se ha ido ese poder de los hijos de Dios? ¿A dónde se ha ido? Y saben una cosa, como predicador es muy fácil para mí decir esta mañana: yo sé que tú tienes ese fuego divino. Yo puedo decir esta mañana: yo sé que tú tienes esa unción espiritual. Y tú me vas a decir amén. El problema es cuando miro tu vida y no veo ese fuego y ese poder. ¿Saben que David clamaba de esta manera? David decía: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Tú crees que podrías clamar esta mañana de esa forma? ¿Qué significa eso? David no está pidiendo por más poder. David no está pidiendo por riquezas, por más valor o por más unción. Él está pidiendo a Dios que le dé un corazón limpio, un corazón sensible, un corazón que se hace pedazos, que se duele por los demás, que aprende a sentir por el dolor ajeno. Un corazón que no sea capaz de amar porque está endurecido. Es el peor pecado, mis hermanos. Un corazón de piedra es un corazón muerto. Pero dice la palabra que Dios nunca, jamás rechaza un corazón contrito y humillado. Él nunca lo va a despreciar. Mis queridos hermanos, llorar no es de débiles, llorar es de valientes. El Señor se complace con aquellos que no se rinden, mis hermanos, que siguen adelante en la lucha. Algunos que dicen: sí, de verdad estoy agotado, estoy adolorido, estoy atormentado, pero sigo adelante, porque tengo el respaldo de mi Señor, porque yo sé que Él escucha mis oraciones, porque este clamor y este gemir de mi interior, yo sé que el Señor lo va a responder. Hay batallas por ganar, hay lugares por conquistar para Cristo Jesús, hay comunidades que necesitan recibir la palabra, hay personas que están vagando sin rumbo por este mundo. Así que, mis hermanos, tenemos que seguir en oración, pero no una oración superficial. Tenemos que llenar nuestras noches de oración, mis hermanos. Tenemos que seguir tocando las puertas del cielo. Vamos a seguir luchando y no nos vamos a detener hasta que no nos bendiga, Señor. Hasta que tu presencia sea tan manifiesta que cualquier persona que entre a este lugar caiga rendida ante la gloria de Dios que se experimenta en este lugar. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una noche en la presencia de Dios? Si quizás no lo has hecho jamás, hoy puedes retomar el camino. Búscalo. Dile al Señor que te invada completamente, que te libere de lo que necesita ser librado, que te llene del gozo de los redimidos. Dile al Señor hoy: Señor, no te voy a dejar hasta que me bendigas. ¿Qué deberíamos estar haciendo nosotros, mis hermanos? ¿No creen que sea hora que se levanten los verdaderos creyentes y se pongan en la brecha para orar sin desmayar y hasta lograr las bendiciones? ¿No crees que es hora de que los cristianos nos pongamos ya para pelear por lo que el enemigo ha querido usurpar? ¿Saben qué es lo más extraordinario de este pasaje? Dice al final que el Señor oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¡Qué maravilloso esto! Escuchen. ¡Wow! Yo leí esto y dije: ¡wow, Señor! Aquí está la clave de todo esto. Aquí está la clave de todo esto. Este pueblo estaba orando y cuando llegó ese clamor a los cielos, dice la palabra de Dios que subió ese clamor a los cielos, y inmediatamente el Señor recordó. No es que se le hubiera olvidado, pero en ese momento tuvo la concreta entendimiento, digámoslo de esa manera, quizás, que los que estaban clamando eran su pueblo y que Él había colocado un pacto sobre ellos. Escúchame bien, el Señor comprometió su palabra con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y cuando el clamor de su pueblo llegó al cielo, el Señor recordó ese pacto y entonces lo bendijo. ¿Saben una cosa? Es exactamente lo mismo que sucede con el pueblo de Dios en todas las épocas de la historia. Porque nosotros, no sé si tú lo sabes, nosotros somos el pueblo de Dios, somos el pueblo del pacto. Sobre nosotros están los pactos hoy en día. Nosotros tenemos la bendición prometida hace años atrás.
Y cuando nosotros oramos de esa manera, cuando clamamos, cuando gemimos, entonces el Señor dice: ah, ahí está el pueblo de mi pacto. Ese es el pueblo que yo quiero. Ese es el pueblo al cual yo siempre voy a cuidar. Y es el pueblo sobre el cual comprometí mi palabra. Así que el Señor viene y nos bendice, aleluya. ¿Entiendes esta verdad? El Señor recordó ese pacto e inmediatamente dijo: ellos los voy a sacar. A partir de ahí la historia cambia. A partir del capítulo 3 del libro de Éxodo, la historia cambia. Inmediatamente el Señor viene, se aparece a Moisés, escoge ese libertador, se aparece en la zarza y empieza a revelarse de esa manera hasta que finalmente logra su cometido. Y ese clamor que surgió en ese lugar de oración finalmente fue respondido por el Señor, y todo ese pueblo salió de la esclavitud y se fue hacia la tierra prometida. ¿Entiendes esto? ¿Te das cuenta de lo que el Señor tiene para nosotros? El Señor tiene algo mucho más grande para nosotros. Está esperando que venga ese clamor, ese gemir del pueblo. El Señor se va a acordar de su pacto y va a bendecir a los suyos, aleluya. Y esa bendición va a venir sobre nosotros, mis hermanos. Somos el pueblo de Dios del presente. Somos el Israel del presente, si lo quieren entender. Somos el pueblo del pacto. Esas promesas hechas por Dios se aplican para nosotros hoy en día, de tal manera que al orar y clamar al Señor de la forma en que clamaron ellos, sabremos nosotros que Dios recordará el pacto que hizo con los antepasados, y las bendiciones vendrán, y la liberación y la sanidad vendrá sobre nosotros. ¿Lo crees esta mañana? ¿Lo crees de verdad? Así que, mis hermanos, es hora de clamar. Es hora de buscar a Dios, porque el Señor va a responder y se acordará del pacto que hizo contigo, con tu familia. El pacto que hizo de bendición. Ese pacto está vigente, mis hermanos. Así que levántate esta mañana y clamemos al Señor, porque el Señor va a recordar ese pacto y va a bendecir tu familia.